Buenas tardes. Me es muy gustoso anunciar el homenaje a doña Yolanda Lastra en ocasión de sus 90 años, en el que participamos doña Concepción Compani, doña Ascensión Hernández y don Fernando Nava, además de quien habla Pedro Martín Butragueño, todos con afecto y admiración por la persona y por la obra de Yolanda. Es una gran alegría participar en el homenaje a Yolanda Lastra por sus 90 años. Maestra y amiga desde hace mucho tiempo, es ejemplo para todos de una vida dedicada a la ciencia lingüística. Es pionera en muchos aspectos, sea en la descripción de lenguas indoamericanas, en los avances de la sociolingüística o en la relevancia de considerar el contacto entre lenguas. Su biografía tiene muchos rasgos llamativos. Nacida en 1932, buena parte de su formación media y universitaria será en los Estados Unidos, en una época en que no era tan habitual, relativamente, como puede serlo hoy. Desde los años en Smith College, a inicios de la década del 50, a los pasillos de Georgetown, a mediados de esa misma década, y en Cornell University, a inicios de los 60, Yolanda Lastra tuvo una formación excepcional. Alumna, entre otros grandes maestros, de Charles Hockett, recibió una formación en lingüística que muy pocos hispanohablantes adquirían en esa época. La etapa del proyecto Quechua la llevará a Cochabamba, lugar sobre el que elabora una tesis modélica. A sus intereses por la lingüística descriptiva de lenguas indoamericanas se unen pronto la lingüística aplicada y otro tipo de lingüística descriptiva, la sociolingüística, naciente en los años 60. A su regreso a México en 1968, trae en la maleta una sólida formación, múltiples contactos en el ámbito anglosajón y un prestigio bien ganado. En México desplegará una febril actividad investigadora que marca un antes y un después en varios de los campos por los que atraviesa. La dialectología náhuatl se ve rápidamente enriquecida por sus estudios, a la par que varios trabajos sobre el español y un determinante papel desempeñado en el ejercicio sociolingüístico incipiente en América Latina y en España. Más adelante vendrán sus trabajos sobre dialectología del otomí, caracterizados por un conocimiento directo de una gran parte de las comunidades otomí hablantes, así como el estudio sociolingüístico de la Ciudad de México, y un ir y venir hacia el chichimeco, lengua a la que ha dedicado una parte sustantiva de su producción de los últimos años. Si algo caracteriza el trabajo de Yolanda es su acercamiento directo a los hablantes y a los datos, el realismo y el sentido común, el apego y la solidaridad con los colaboradores, la generosidad con los colegas y los discípulos. Debo de haber conocido a Yolanda en 1993, hace casi 30 años, en los pasillos del Colegio de México. La impresión de entonces es la misma que la de ahora, una persona sencilla, directa, decidida. Casi recuerdo las palabras de Yolanda. ¿Me estabas buscando? Sí. Por cierto, háblame de tú. Para señalarme enseguida, me han dicho que quieres hacer un estudio sociolingüístico de la Ciudad de México. Yo también. Hagámoslo juntos. En aquellos meses iba a ser el Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina en Veracruz, en el que ella tenía una plenaria sobre dialectología del otomí. Quedamos de vernos en el puerto. Puede que no sea del todo exacto decir que conocí a Yolanda en esa ocasión. En la atmósfera de la incipiente lingüística variacionista madrileña de los años 80, Yolanda Lastra era una leyenda y su antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística con el checo Paul L. Garvin, un objeto de culto. Me habían traído un ejemplar de México y lo guardaba celosamente, pues solo podía conseguirse en las bibliotecas. Luego, un año antes de conocerla, tuve ocasión de leer su sociolingüística para hispanoamericanos, salida de la imprenta en 1992, y de empezar a familiarizarme con algunos de sus estudios sobre el quechua, el náhuatl y el otomí. Andando el tiempo supe que su mayor amor era el chichimeco. El Congreso de Veracruz estuvo lleno de efervescencia sociolingüística. El año previo, Carmen Silva Corbalán había propuesto un gran proyecto hispánico en Sevilla y en Veracruz, Rocío Caravedo llevó a cabo una reunión de investigadores. Aunque los siguientes años llevaron a meditar la metodología y a realizar diversas pruebas, habrá que esperar a una reunión en Alcalá de Henares en 1996 y al sucesivo Congreso de Alfal en Las Palmas de Gran Canaria
para que se echara a andar el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, del que el equipo mexicano capitalino sería uno de los fundadores. Desde el principio, Yolanda y un servidor pensamos que debían cumplirse dos objetivos. Por un lado, formar parte de aquella red de equipos y trabajar con una metodología afín que permitiera la comparación entre muy diversas ciudades, como ha ocurrido en los 25 años siguientes. Por otro, desarrollar un muestreo y una metodología de recogida de análisis y de datos que respetara las complejas características de la Ciudad de México. Teníamos entre manos un objetivo casi inasible, pues la zona metropolitana estaba formada por unos 20 millones de personas, una de las agrupaciones urbanas más grandes del mundo. Uno de los primeros cortes supuso dejar fuera del estudio aquellas entidades urbanas que se hubieran incorporado más recientemente a la zona metropolitana. El muestreo se planeó a partir del trabajo con muy diferentes tipos de redes sociales, densas y también difusas, constituidas a partir de diversos ejes, sea naturaleza familiar, laboral o basados en el empleo del tiempo libre, entre otras. Las grabaciones iban a tener varias partes. Además de su núcleo, la entrevista sociolingüística desarrollada en buena medida a partir de la historia de vida, se incluyeron varios cuestionarios encaminados a obtener un perfil sociolingüístico de cada persona, sus principales actitudes y creencias lingüísticas, la pronunciación de una lista de palabras aisladas o la lectura de un texto preparado al efecto. Hacia 1997 se realizaron las entrevistas piloto y después comenzó el trabajo de campo, llevado a cabo por un nutrido equipo de becarios y colaboradores que con gran vocación trabajaron en los años siguientes con todo tipo de redes de participantes, desde las cabañas de la Jusco hasta Ecatepec, en muy diferentes ocupaciones y domicilios, con grupos de personas vinculadas por motivos laborales, familiares, de amistad, etc. El conjunto del corpus se concibió en varios módulos: las personas nacidas en la ciudad o llegadas recientemente a ella, los inmigrantes, los niños y adolescentes y los marginados, más algunas grabaciones con grupos de mediano tamaño. Fue sin duda un largo proceso y del corpus fueron surgiendo trabajos variados elaborados por Yolanda Lastra y yo mismo, y después, por supuesto, también por otras personas. Quizá a lo que más tiempo hemos dedicado es al análisis de diferentes problemas de variación sintáctica, como el verbo haber o el caso del lo que es, pariente de lo que viene siendo, entre otros, aunque bien mirado sería más exacto decir que estos trabajos examinan la relación entre la sintaxis y el discurso. Últimamente nos ha interesado el léxico y hemos empezado a analizar, por ejemplo, los indigenismos. Quizá una de las mayores satisfacciones es que son muchos los investigadores de dentro y de fuera del país que están empleando los materiales recogidos por el equipo. En este momento, una parte del corpus se está incorporando al archivo de la palabra de la Academia Mexicana. La imagen lingüística de la Ciudad de México es dinámica y parte de ella puede verse a través de los corpus recogidos con distintas muestras de hablantes, de modo que el pasado y el presente se iluminan al comparar materiales recogidos en diferentes épocas. Alguna vez hablábamos Yolanda y un servidor de un proyecto amplio que recabara información detallada sobre las minorías lingüísticas, complementario de diversos esfuerzos realizados por varios investigadores, pero también complementario del proyecto de orden macrolingüístico. Por supuesto, el estudio de la capital es solo uno de los trabajos en que Yolanda Lastra se ha ocupado del español. Me gustaría destacar su papel como una de las pioneras del estudio del contacto lingüístico, dimensión necesaria para comprender a fondo la realidad lingüística de México, que es especialmente palpable en las personas y en las comunidades, siendo que en muchas de ellas se vive en ambientes bilingües o multilingües. No quisiera dejar de lado el placer de platicar con Yolanda de lingüística, de las personas que ha conocido, de los hijos y de los perros que viven en nuestras casas, de sus viajes, ha recorrido casi el mundo entero, de sus días en Estados Unidos, de las etapas de su trabajo y de su fascinación por el trabajo de campo. Muchos de sus rasgos personales pueden encontrarse en la prosa directa de sus artículos y de sus libros, para exponer cuestiones geográficas o sociales de las lenguas, sus elementos fónicos o sintácticos. Es esta documentación de la lengua y de los hablantes, la fascinación por el hablar del otro y por su sentir lingüístico,
lo que continúa despertando la admiración y el afecto por Yolanda Lastra, de quien seguimos aprendiendo todos y cada uno de los días. Una gran enhorabuena a Yolanda en ocasión de sus 90 años. Conocí a Yolanda Lastra una tarde de 1981 cuando fui a su casa, entonces en la colonia Narvarte, porque su esposo, Jorge Suárez, me iba a prestar un libro. A inicios de 1981, como parte de mi maestría en lingüística en la UNAM, tomé el curso de lingüística más iluminador y más retador que yo recuerde. Lo impartía Jorge Suárez. Era un curso de lingüística general con una abundantísima ejemplificación de lenguas originarias de América. Al poco de iniciar este semestre, me dije, no me puedo perder el placer de trabajar con el doctor Suárez. Quiero hacer la maestría con este sabio. Y así fue, realicé la maestría y buena parte del doctorado con Jorge Suárez. Aceptó dirigirme previa advertencia de que él no se dedicaba a la lengua española, sino a lenguas amerindias. En ese momento estaba trabajando tlapaneco, una lengua otomangue mesoamericana. Le contesté que yo ponía los datos de corpus, los datos históricos, y él me enseñaba a ver los fenómenos de la lengua con otros ojos, con una mirada teórica distinta, y también fue así. El doctor Suárez siempre me habló de usted, pero con gran generosidad, y muy pronto me abrió su biblioteca, la biblioteca de la familia Suárez Lastra. Su generosidad era tal que con frecuencia me llamaba en la noche y me decía, Concepción, acaba de salir tal libro, o acaba de salir tal número de revista, pase por él a casa o se lo llevo mañana. Resultado de esa generosidad y apertura de puertas fue que conocí a Yolanda Lastra. Esa misma tarde, de mediados de 1981, Yolanda me dijo, soy la esposa de Jorge, háblame de tú. Esa misma tarde supe que tenían 4 hijos, Claudio, Manuel, Andrés y Emilio. Los 2 últimos de edades similares a los 2 míos. Y ahí supe que Yolanda también era lingüista, antropóloga, que Jorge y ella se habían conocido en Cornell. Con el tiempo supe que Yolanda Lastra salía con cierta frecuencia a hacer trabajo de campo porque con cierta frecuencia me decía el doctor Suárez, debo posponerle la asesoría a Concepción porque Yolanda está fuera, está en Hidalgo, está en Querétaro, está en otras partes haciendo trabajo de campo. Y debo llevar al dentista Andrés o debo llevar a Manuel al pediatra. Yolanda está fuera. Siempre eran estancias cortas, debo decir, y así fue mi entrada en la familia de Yolanda Lastra, la familia Suárez Lastra. En 1986, el doctor Suárez fue diagnosticado con un cáncer terminal y más de una vez hice relevos de hospital con Yolanda y más de una vez Andrés y Emilio, los 2 hijos menores, jugaron con los 2 míos, en mi casa. He seguido platicando con Yolanda de sus salidas a trabajo de campo y con los hijos y de los caminos que la vida les ha deparado a los 6 hombres, los hijos de Yolanda y los míos. Cursando ya el doctorado en 1984, conocí de nuevo a Yolanda Lastra, esta vez en forma de letra impresa. Se apareció como autora en un libro suyo, Sociolingüística para Hispanoamericanos, que fue manual y libro de cabecera en un curso de doctorado en ese año. En su libro se hacían palpables 2 características de buena parte del trabajo de Yolanda: la experiencia directa con informantes y la opinión filtrada de los problemas de variación social y variación lingüística, una opinión y valoración sedimentadas siempre por los muchos años de trabajo directo con informantes en muy diversos lugares de la República y de Hispanoamérica. Yolanda Lastra es una trabajadora incansable, de una gran curiosidad intelectual. Baste decir que hace 10 años todavía estaba sentada como alumna en un curso de actualización que impartió un profesor extranjero en la UNAM. Es una lingüista capaz de trabajar en proyectos colectivos, tanto como directora cuanto como colaboradora. Sabe trabajar en coautoría, como deja ver su currículum vitae,
Y este punto hay que resaltarlo porque las humanidades, y muy particularmente también la lingüística, suelen ser un campo fértil para el trabajo individual y muchas veces trabajo solitario o en soledad. Su investigación abarca un amplísimo espectro de lenguas indígenas, el náhuatl y el otomí, las más presentes en muy diversas variantes dialectales de una y otra, pero también ha trabajado quechua, chichimeco jonás y el mapuche, entre otras lenguas americanas. Tanto para analizar estas lenguas por sí mismas, las más de las veces, como para reflexionar, pensar y proponer cómo acercarnos al contacto lingüístico de estas lenguas con la lengua española. Me centraré en los minutos que quedan de este homenaje a Yolanda por su 90 aniversario en algunos de sus estudios de contacto entre lenguas indígenas mesoamericanas y español, un aspecto que es recurrente en su quehacer lingüístico y que en lo personal he seguido de cerca. En efecto, muchos de los trabajos de Yolanda Lastra nos sumergen en el contacto de lenguas. Leo algunos de los títulos para que nos hagamos una idea más cercana de la constante presencia del problema de cómo se relacionan las lenguas y cuáles han sido los intereses de investigación de nuestra homenajeada. He aquí los títulos. Interferencias entre las lenguas amerindias y el español de una familia bilingüe tomí, el papel del español en las zonas indígenas de México, la enseñanza del español en contextos bilingües, préstamos y alternancias de código en otomí y español, dinámica lingüística de las lenguas en contacto, Is There an Indian Spanish?, entre otros muchos títulos de esta naturaleza. En el conjunto de estos títulos hay un concepto constante, a veces subyacente, a veces explícito, y hay una metodología para analizar el contacto, a saber que el estado natural de los seres humanos es estar en contacto y que del contacto resulta siempre variación en las dos o más lenguas que se relacionan. De manera que la variación es inherente al funcionamiento lingüístico de las lenguas. Contacto y variación constituyen el estado natural de manifestación de cualquier lengua, así nos lo dice Yolanda, o en otras palabras, la pureza lingüística y la estaticidad no son temas que deban ser abordados por la lingüística, aunque el investigador pueda abstraerse del contacto y del dinamismo lingüísticos a la hora de trabajar un fenómeno dado. Del contacto, se infiere de los trabajos de Yolanda Lastra, resulta siempre un recíproco enriquecimiento lingüístico y conceptual de las personas que participan del contacto lingüístico. El contacto enriquece, no empobrece ni a hablantes ni a lenguas, aunque como se aprecia en los trabajos y en los datos de Yolanda, la mayoría de las veces la relación entre las dos lenguas es muy desigual y muy desequilibrada en la dirección de los contactos. Las convergencias y trasvases culturales y comunicativos resultantes de estos contactos introducen nuevas realidades y conceptos en los grupos humanos, de manera que en las respectivas lenguas y sociedades se producen préstamos y calcos lingüísticos, ya que se incorporan muchas nuevas voces para nombrar la nueva realidad o renombrar realidades parecidas, y con muchísima frecuencia se modifican los hábitos de pronunciación. Con menor frecuencia se suscitan nuevas morfologías, tal como se ve en muchos de los trabajos de Yolanda, y con menor frecuencia aún se producen modificaciones sintácticas en las lenguas que se relacionan. En los trabajos de Yolanda Lastra se observa que el contacto abre la puerta a nuevos modos de entender el mundo, ya que el contacto obliga a un mejor entendimiento de la otredad y resulta en una mayor tolerancia del otro y para con el otro. La naturalidad de las relaciones entre lenguas es un hecho lingüístico que hoy está totalmente aceptado por los especialistas en lingüística, pero que no era nada común hace 3 o 4 décadas. Yolanda, sin duda, fue una pionera en describir dialectos de frontera, con unos dialectos que tienen una intrincada estructura producto de mestizajes lingüísticos. Querida Yolanda, solo me queda desearte que pases un excelente día en este tu aniversario 90. Felicidades.
Hay momentos emotivos y gratos en la vida académica y este es uno de ellos. Celebramos los 90 años de Yolanda Lastra y lo hacemos con una profunda admiración a la colega que ha realizado un trabajo intenso y sostenido en la exploración y el conocimiento de las lenguas. Yolanda es una maestra consagrada. Desde joven tomó la pluma y se hizo presente en el ámbito académico internacional con libros, artículos de revista y asistencia a congresos y a foros de su especialidad. A sus 90 años no suelta la pluma, aunque ahora una más moderna, que es la tecla de la computadora, y asiste a todas las sesiones de la Academia Mexicana de la Lengua en presencia o en telemática. Llegó a esta casa en 2014 y tuve la suerte de responder a su discurso de entrada, que fue muy académico y emotivo. En aquella ocasión nos habló de ciertas palabras que se escuchan en las fiestas religiosas del área de San Miguel de Allende y nos dejó muy interesados por saber el significado de algunas de ellas que no vienen en los diccionarios. Creo que no hemos hecho la tarea. Como es bien sabido, Yolanda cursó el doctorado en la Universidad de Cornell, en donde estuvo en contacto con reconocidos lingüistas de la segunda mitad del siglo XX, como Charles Cockett y Paul Garvin, entre otros, y allí entró en contacto con las corrientes de pensamiento que se generaron con los aires del estructuralismo, mucha teoría, mucha reflexión. Con esta preparación tan completa, llegó a la Ciudad de México a fines de la década de 1960, concretamente en 1968. La decisión de quedarse en México fue definitiva en su vida, tanto académica como personal. En lo académico, fue recibida por la Universidad Nacional, donde ganó una plaza de investigadora y donde pudo aplicar sus conocimientos lingüísticos a varias lenguas del país. En lo personal, aquí formó una familia con el conocido lingüista Jorge Alberto Suárez. Tuve la suerte de conocerla en aquellos momentos en la casa de Juan Comas, antropólogo físico muy amigo de mi esposo y con el que teníamos mucha relación, y además éramos vecinos. Un día, después de una comida en casa de Juan, llegó Yolanda y Juan la presentó como nuevo miembro del Centro de Investigaciones Antropológicas. El centro era parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad, aunque pronto se convertiría, el centro pasó a ser de centro a instituto. Juan la presentó con gusto, elogió su formación y su capacidad para formar nuevas generaciones de lingüistas y de antropólogos. Yolanda era joven, delgada y guapa, con sus ojos verdes y su cabello muy brillante. En la plática salió el tema de su futura boda con Jorge Alberto Suárez, también de la Universidad de Cornell, y en aquel momento estaba en Argentina. Pocos años después, el nombre de Yolanda empezó a circular con fuerza en los círculos académicos de prestigio. Yolanda publicaba con frecuencia y publicaba textos nuevos, aplicando las nuevas corrientes de la lingüística, y realizaba mucho trabajo de campo en las lenguas de la región central de México, el náhuatl y el otomí, ambas lenguas generales que dan sustrato a Mesoamérica. Traía sin duda una buena carta que presentar, su tesis doctoral, publicada con el nombre de Cochabamba Quechua Syntax en 1968. Ella la había redactado en inglés. Pero pronto dirigió su mirada a las lenguas de México, pues aquí había mucho campo para cultivar en materia de lenguas. Se enfocó en las lenguas otomianas y empezó un estudio sistemático de ellas, en especial del chichimeco jonás, lengua minoritaria arrinconada en el estado de Guanajuato. Sobre ella ha publicado muchísimos artículos y un cuento jocoso muy bonito, El conejo y el coyote, que lo publicó en 1970. Durante los años siguientes, Yolanda desarrolló un proyecto de dialectología de las lenguas cercanas a nosotros ya nombradas, el náhuatl y el otomí. Fueron años de mucho trabajo de campo, pues ella basó su proyecto en el habla actual de estas dos lenguas, visitando ciudades y zonas rurales.
Con frecuencia salía con su amigo y colega Fernando Orcasitas, antropólogo y filólogo conocedor del náhuatl, como si fuera su lengua materna. Ambos salían por la mañana y regresaban por la noche. Buscaban hablantes para definir y delimitar la variante lingüística y de paso Yolanda recogía algunos rasgos del español de esas zonas que después estudiaba muchas veces en colaboración con su colega Pedro Martín Butragueño. Yolanda y Fernando viajaban a pueblos del Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla. Escuchaban a los hablantes, anotaban los fonemas, recogían vocabularios, los comparaban, los estudiaban y después los daban a conocer en artículos y libros. Resultado de todo esto fue la delimitación de 4 áreas dialectales del náhuatl y 3 del otomí. Las publicaciones de Yolanda son numerosas y en ellas se guarda no solo la lengua, sino también muchos datos sobre los hablantes, su modo de vida, su sistema social y su pensamiento. Tal vez estos contactos con hablantes de 3 lenguas, náhuatl, otomí y chichimeco, le abrieron al mundo de la sociolingüística y en 1992 publicó un libro básico del tema, Sociolingüística para hispanoamericanos. El trabajo de campo era pesado y difícil, pero de él Yolanda obtuvo una vasta información sincrónica sobre las lenguas, información que ella completó con el estudio de algunas gramáticas y vocabularios elaborados en los siglos novohispanos. Conoce muy bien Yolanda la gramática náhuatl de Fray Andrés de Olmos, que es del siglo XVI, y tiene estudios pioneros en el conocimiento de la gramática otomí de Fray Pedro de Cáceres y en el arte y vocabulario de Fray Alonso Urbano, ambos franciscanos de la segunda mitad del XVI. Ellos laboraron entre los otomíes del norte de la Ciudad de México, o sea, recogieron esa norma. Y en referente a Yolanda, no hay que olvidar también su estupenda edición del arte de los idiomas otomí y pame, que salió hace poquito, en 2012, de Fray Juan de Guadalupe Soriano, otro franciscano. Esta edición la hizo en compañía de una persona muy amiga de su colega con la que ha trabajado mucho, Doris Bartolomeu. Gracias a ellas dos sabemos que Juan de Guadalupe Soriano pasó su vida en la Sierra Gorda y nos ha dejado un relato magistral, no solo de la lengua, sino también de la tierra y de los pueblos que la habitaban. Todo este conocimiento de los pueblos otomianos son la base de su gran obra, Los otomíes, su lengua y su historia, que salió en 2006, en la que Yolanda hace un estudio de larga duración, tal vez el estudio más completo existente sobre este tema. Para Yolanda, los otomíes son el sustrato más antiguo de la región central de México y en la actualidad son parte vital de la lengua y de la cultura mexicana. En esta obra ella quiso rescatar el prestigio de esta lengua que está pulverizada y unir a sus habitantes, buscar los rasgos originales y reconstruir el artificio de la lengua para entender las estructuras universales que ella tiene y también para entender la variación dialectal de una lengua muy difícil, rica en rasgos fonológicos propios y en la que hay mucha documentación para traducir. En fin, la obra de Yolanda es muy extensa, miles de páginas que hoy podemos ver como un repositorio de lengua y de pensamiento de los pueblos nahuas y otomíes. Pero el tiempo pasa y no quiero terminar esta breve semblanza sin recordar su última publicación. El esperado Diccionario Anónimo de la Biblioteca Nacional de México salió en 2021. Este libro el estudio de este libro lo hizo en colaboración con Doris Bartolomeu. En realidad, Yolanda lo había dado a conocer ya un tiempo antes en varias publicaciones y el año pasado por fin salió impreso en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que es donde ella trabaja. Son 4 volúmenes muy grandes, inmensos, en los que se presenta el original, fotocopiado en edición facsímil,
el original es español otomí, y en la página opuesta la paleografía que han hecho ellas. En las páginas finales, el autor de este diccionario, que no se sabe quién es, incluyó un breve glosario de nombres de parentescos y de los nombres de los números, que eso suele estar en casi todas las gramáticas y vocabularios de lenguas mesoamericanas. Vale la pena decir algunas palabras sobre el estudio crítico que precede a los 4 volúmenes. En él, Doris y Yolanda dan a conocer valiosos datos acerca del manuscrito. Recuerda que empezaron a trabajar con él en 2007 y que la paleografía pasó por varias manos, siempre bajo su supervisión. Después el diccionario entró en el mundo digital y computarizado. Supongo que hubo varias revisiones hasta llegar a la imprenta. Sobre el autor aceptan la tesis de que sea un franciscano y no Carochi como se había pensado. Ambas basan su propuesta en una entrada que dice: vivir conforme a la regla de San Francisco. Yo vivo las reglas y yo hago de cuerpo y de vida reglas. Está claro que era un franciscano. Resaltan que el diccionario sigue la microestructura del de Molina de 1571 y es de mucho gran interés el análisis fonológico de los grafemas del texto que las autoras elaboran con esmero y dedican varias páginas a resaltar la contribución que supone un diccionario como fuente para la reconstrucción de la cultura de un pueblo. Para dar a conocer la amplia cobertura léxica del diccionario, presentan ellas varios glosarios de elementos culturales, como son los referentes al ritual prehispánico y cristiano, los de costumbres antiguas de los otomíes, la flexión del verbo estar, que es muy grande, muy amplia, y también presentan palabras, neologismos de cosas nuevas, como por ejemplo la palabra viruela, es muy interesante. Los otomíes le llaman ronchas de extranjero. Otras curiosidades añaden a los arcaísmos como lamedor, palabra que significa algo excesivamente dulce y que ha desaparecido del habla actual tanto de España como de México y se conserva entre los otomíes. En fin, el diccionario otomí nos lleva al interior de la lengua y nos muestra el pensar y el vivir de los otomíes en un tiempo largo, en el que ya estaban muy en contacto con elementos culturales europeos. Con esta última publicación termino esta breve semblanza de Yolanda. Para mí, Yolanda Lastra es el prototipo del investigador que entrega su vida al estudio de su tema, en este caso la lengua y la cultura de nahuas y otopames, a los que ha dedicado su vida y les ha dado presencia en la lingüística y en la antropología de nuestro tiempo. Muchas gracias. A principios de los años 80 del siglo pasado, cuando mi atracción por las culturas indígenas mexicanas, prehispánicas, del periodo novohispano y contemporáneas, comenzaban a distanciarme del estudio de la música europea, comencé a hacer distintos tipos de búsquedas. En ese periodo, todavía con intereses predominantemente musicales, fui por primera vez a comunidades en donde se habla o se hablaba alguna lengua indígena, como el náhuatl en el entonces Distrito Federal y en las entidades circunvecinas principalmente. Asimismo, llegué a comunidades purépechas en Michoacán, como a Mazaguas en el Estado de México. De todos aquellos viajes, fueron destacadamente particulares los que hice en Guanajuato, mi estado natal, a las pocas comunidades otomíes ahí asentadas en la región de la cuenca del río Laja y a la única comunidad chichimeca del país en el municipio de San Luis de la Paz. No menos especial a partir de aquellas fechas fue el hecho de profundizar en las pistas otomíes que de cuando en vez afloraban en las conversaciones que desde niño escuchaba de mi familia paterna en mero San Miguel de Allende. Así descubrí que en el rancho La Begoña de mi tía Margarita Rodríguez vivían algunos hablantes de otomí, que el jardinero de mi tía Marielena Nava
además de tocar el violín para una de las danzas tradicionales, también hablaba dicha lengua. Y el colmo para mí, que don Anselmo Aguascalientes, el director entonces de la Banda de Música de San Miguel, quien con uno de sus hijos me iniciaron en la ejecución del clarinete, años después de conocernos, a mi pregunta, ¿hablas otomí?, sin titubeos respondió, pues claro que sí. Otro tipo de búsqueda, derivada por igual de mi atracción por las culturas indígenas, fue la bibliográfica, donde rápidamente encontré las obras de Yolanda Lastra. ¡Qué fascinación! Sus artículos sobre los chichimecas, uno relativo a su lengua, otro con un cuento tradicional y uno más tocante a dos fiestas tradicionales, fueron lo primero que leí de lo hasta entonces muy poco publicado acerca de dichos indígenas. Por supuesto que me topé igualmente con sus escritos sobre el náhuatl, los artículos que escribió en coautoría con Fernando Orcasitas sobre el náhuatl del Distrito Federal, las lenguas náhuatl del oriente, norte y occidente del Estado de México, así como las de los estados de Tlaxcala y Morelos, por una parte, y sus monografías del náhuatl de Acaxochitlán Hidalgo y el de Texcoco, Estado de México, por otra, tuvieron para mí, entre otras funciones relevantes, la de ser excelentes guías para no llegar mudo a las comunidades nahuas cuyas fiestas me proponía disfrutar. Transcurrido el tiempo, puedo admitir que, junto con otras lecturas, los textos de Yolanda Lastra, bajita la mano, abrieron mis ojos y mis oídos para advertir la presencia de las lenguas indígenas, su importancia, así como la necesidad de estudiarlas y defenderlas, además de ocuparme de la investigación de la música, las danzas, celebraciones y rituales de los pueblos. Era yo aún estudiante de lingüística en la ENA, cuando en 1986 entré a trabajar a el Colegio de México. Perfectamente ubicadas por mí las actividades que Yolanda Lastra realizaba en esa institución, por ejemplo, la coordinación del Archivo de Lenguas Indígenas de México, la abordé para manifestarle mi interés en las lenguas otomí de Guanajuato y chichimeco jonás. Le agradó saber que había otras personas en torno a sus temas de investigación, pero en ese momento no planteamos ninguna actividad para desarrollar de manera conjunta. Lo anterior posiblemente explique el por qué nos mantuvimos hablándonos de usted por más de 5 años. Cuando ingresé al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ella y yo iniciamos una verdadera relación académica. Era el año de 1991 y también a partir de ahí se originó una relación amistosa, pasando a hablarnos de tú. Dentro de esa nueva esfera, en la que la vi cocinar para ella y sus hijos, en que llegué a acompañarla a pasear a sus canes y en que me obsequió unos timbres postales que había coleccionado su mamá, supe que no le gusta que le llamen por su nombre completo. Por igual dieron inicio nuestras actividades en colaboración. Hicimos trabajo de campo lingüístico, sociolingüístico y etnográfico en varios lugares del estado de Guanajuato, como la comunidad chichimeca, así como en varias localidades de la entidad, principalmente en el municipio de Allende. Algunos de esos trabajos partieron de las pistas familiares antes mencionadas y fueron realizados con el objetivo de encontrar a las personas que aún hablaran el otomí, lengua de la que comenzaron a publicarse los estudios de Yolanda en 1987. No faltó nuestra asistencia a fiestas y a otro tipo de celebraciones en la propia ciudad de San Miguel de Allende, donde por igual hubo aplicación de entrevistas y elaboración de notas antropológicas. Aunque, en cierta medida, aquello de que hicimos trabajo de campo, bien puede ser leído como acompañé a la doctora Lastra a hacer su trabajo de campo. ¡Qué incansable mujer! Con los chichimecas, por ejemplo, caminamos kilómetros desde la comunidad de Misión de Chichimecas hasta los templos en el centro de la ciudad capital municipal
de San Luis de la Paz, al lado de los danzantes y los cargadores del chimal. En Cruz del Palmar, municipio de Allende, don Pedro y don Valente, últimos hablantes del otomí de ese sitio, nos dijeron que las personas de ahí peregrinaban a la misión de Chichimecas para participar en determinadas celebraciones y recíprocamente los chichimecas de la misión peregrinaban a Cruz del Palmar para tomar parte en unas de sus festividades. Tales traslados, que se hacían a pie, duraban algunos días. Yolanda lamentaba que la privatización y cercado de muchos de los terrenos que median entre tales comunidades causara cambios en la forma actual de hacer los recorridos, y hablaba de lo grato que hubiera sido para ella haber peregrinado a pie, claro, con aquellos grupos de mujeres y hombres chichimecas y otomís. En San Miguel asistimos a velaciones que, desde el crepúsculo, se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, con el propósito de escuchar las interacciones verbales como las alabanzas cantadas por los congregados. Otra prueba de resistencia, llamémosle así, fue presenciar el coloquio, una pastorela representada en honor a San Isidro Labrador en la comunidad ya conurbada de Valle del Maíz. La obra da inicio por la noche del 15 de mayo para finalizar hasta la mañana siguiente. Y Yolanda, enterita, atenta a lo realizado a lo largo de toda la pieza. La referida ciudad de San Miguel de Allende fue escenario de la expansión amistosa de Yolanda hacia con mi familia paterna. Algunas veces quedamos en que la casa de mis abuelos, a una cuadra del jardín principal, era el punto de reunión para salir a trabajar. Ello le permitió conocer a algunos de mis parientes. Mi tía Marielena, la del jardinero otomí, y ella hicieron muy buenas migas. Me tocó la suerte de estar presente cuando Yolanda le pidió permiso para grabar una conversación entre ambas, con el propósito, precisó Yolanda, de tener una muestra del habla culta de San Miguel. Mi tía accedió, pero señaló que eso de culto parecía quedarle grande. Y yo, en el marco de las herencias familiares, hasta el día de hoy sigo cavilando sobre el alcance de sus palabras. La antropología mexicana y en particular la lingüística náhuatl y la otomí deben muchísimo a Yolanda Lastra. Concluyo estas palabras poniendo en relieve el hecho de que ella es quien más ha escrito en todo el mundo sobre los chichimecas de San Luis de la Paz. Sus monografías, capítulos de libros, artículos, así como conferencias, ponencias, charlas y demás, no únicamente se ocupan de la documentación lingüística, la filología y los análisis fonológico, morfológico y gramatical del idioma de este pueblo indígena o de su vocabulario, la toponimia, los préstamos del español y la traducción de fábulas de Esopo o cuentos de los hermanos Grimm. No solo comprenden el estudio de su variación idiomática y los cambios transgeneracionales, así como de su situación sociolingüística, tanto como de la relación entre esta lengua y la educación oficial o la necesidad de su planeación lingüística, sino que sus publicaciones lo mismo abarcan la tradición oral y la etnohistoria que la descripción de sus fiestas y ensayos sobre sus entidades mitológicas y las entidades religiosas veneradas en la comunidad, entre otros temas. Querida Yolanda, recibe nuestro reconocimiento por los conocimientos generados y compartidos, nuestro agradecimiento por todas tus enseñanzas, así como un largo abrazo con todo el gusto que para nosotros significa celebrar tu cumpleaños número 90. Buenas tardes. Pedro Martín Butragueño, Concepción Compani, Ascensión Hernández Triviño y Fernando Nava son los que han dado su tiempo para demostrar su cariño y su amistad con este homenaje.
pero debo agradecer a la institución de la que somos miembros por brindar la oportunidad de señalar los nombres de algunas otras personas con las que estoy endeudada. Estos son, bueno, para empezar, Fernando Casitas, con el que hice viajes en busca de hablantes de náhuatl en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala y Morelos. Fernando se ponía un pantalón oscuro para no preocuparse cuando se le caía el café. Calculábamos el número de hablantes en cada lugar y dibujábamos lo que llamábamos pasteles, o sea, una rebanada grande para muchos hablantes y una chica para pocos. Eran unas estadísticas sumamente burdas, pero con eso se tenía idea de los lugares donde valdría la pena estudiar más la lengua. Agradezco a Leopoldo Baliñas su contribución al estudio de las áreas dialectales del náhuatl moderno. Viajó a muchos sitios y recabó datos para esa obra. Como en muchos lugares, la lengua ha dejado de hablarse, por lo menos se tiene una idea de su extensión. Agradezco a Doris Bartholomew el que hayamos hecho juntas artículos sobre el otomí. Los informantes fueron esenciales para todos mis trabajos. Les agradezco su ayuda y su amistad. Por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, tuve la suerte de trabajar con Oscar Terán. Pasamos largas horas en la terraza del hotel donde yo me hospedaba y también fuimos a los alrededores, como un lugar llamado Quillacollo, donde grabamos una larga conversación. En México, las personas que proporcionaron datos sobre el náhuatl fueron muchas y sus nombres aparecen en la publicación. Pasando al otomí, las personas que más ayudaron en San Andrés, Coxcotitlán, Toluca, fueron Teresa Ramírez Delgado y su madre, Juana Delgado de Ramírez. Ahora voy a seguir con el principio, que es para agradecer a las personas que decidieron participar en este homenaje. La primera es Concepción Compani. Fue alumna de Jorge Suárez, mi marido. Según él, era buena. Nos hicimos amigos en una ocasión. En una ocasión, unos malhechores quisieron entrar a su casa a robar. Por fortuna no lo lograron, pero al compartir el temor con Concepción y su esposo, nos unió aún más. Asunción Hernández Triviño, estudiosa del náhuatl y recopiladora de obras escritas sobre esta lengua, ha sido mi compañera en la academia. Fernando Nava me ayudó a buscar hablantes de otomí en San Miguel Allende. Me presentó a doña Chole y a su hijo, y gracias a ellas pude enterarme de un coloquio, es decir, lo que ellos llaman coloquio, que es una pastorela que celebran con motivo de la Navidad. Pedro y yo hemos escrito varios artículos que versan sobre sociolingüística. Lo conocí en el colegio. Yo pasaba enfrente de donde él se dedicaba a leer, pero no sabía qué leía, ni qué le interesaba la sociolingüística. Hasta que un día, para celebrar el Día de Reyes, nos llamaron a partir la rosca. Rebeca Barriga era la directora y es mi amiga, junto con Pedro. Ese día ella presentó al doctor Pedro Martín Butragueño,
sociolingüista. Entonces, Pedro y yo decidimos trabajar juntos en cuestiones de sociolingüística y ya hemos hecho varios trabajos. Fernando Nava es miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Nos conocimos desde hace mucho tiempo, antes de que a él lo nombraran director del INALI. Es de Guanajuato. Conocí a su tía y a su primo, con los que hice amistad. Me presentó a doña Chole, una señora que ayudaba mucho sabiendo mi interés por el otomí. Los informantes fueron esenciales para todos mis trabajos. Les agradezco su ayuda y su amistad. En Ixtenco, don David Alonso me brindó su amistad y su ayuda. Entre los chichimecos, Trinidad proporcionó la mayor parte de los datos de la publicación. Él y yo trabajábamos y conversábamos siempre en el jeep del Instituto de Investigaciones Antropológicas, buscando algún árbol que proporcionara sombra. A su esposa e hija también les agradezco su ayuda. Por último, en San Mateo, Almomoloa, Catalina Reyes me hizo el favor de proporcionarme datos sobre el náhuatl de Occidente. Seguramente he omitido los nombres de otras personas que colaboraron conmigo. Les pido perdón porque es muy difícil acordarse de todos, pero les agradezco mucho que hayan cooperado en mi trabajo. Gracias.